Hola, buenos días. En esta ocasión vamos a hablar un poco de la citogenética humana. Vamos a hablar de temas como el cariotipo y las cromosomopatías. Muy bien, entonces entraremos al campo de alteraciones cromosómicas y su abordaje clínico. Pero antes un poquito de antecedentes históricos. Bueno, cabe mencionar que en el 56 fue cuando se determinó el número cromosómico, que es de 46 cromosomas en un humano. Esto fue gracias a Tissot y Levan. Sin embargo, pues lo relevante es que supimos antes la estructura molecular del DNA que el número cromosómico. Esto relacionado a las rudimentarias técnicas de microscopía y a la falta de desarrollo de tinciones adecuadas, ¿no? Pero bueno, superados estos problemas, pues se logró. Antes hubo mucho desacuerdo y muchas posturas en cuanto al número cromosómico y es el que actualmente es totalmente aceptado. Y en el 58 pudimos relacionar, ¿no?, las alteraciones cromosómicas con fenotipos clínicos, identificando las causas del síndrome de Down, de alteraciones cromosómicas sexuales como Klinefelter, Turner, entre otros, ¿no? Y Duchat también. En el 60 ya se logró identificar no solo la asociación con enfermedades que nos generan síndromes polimalformativos, ¿no?, sino también con alteraciones en hematopoieticas, ¿no?, como el cromosoma Filadelfia, que fue una traslocación que se asoció, ¿no?, a diferentes trastornos hematopoieticos, sobre todo de tipo leucemias. Y por último, cabe mencionar que pues estas técnicas no se han estancado, ¿no?, sino que siguen evolucionando. De hecho, actualmente tenemos muchos avances en cuanto a citogenética molecular. Bueno, hablemos un poquito de bases que es muy importante que no perdamos de vista, ¿no? Recordemos que nosotros somos organismos diploides. Tenemos dos copias de cada cromosoma, excepto de los cromosomas sexuales. En el caso de los varones es un cromosoma X y un cromosoma Y. En el caso de las mujeres, nuevamente tenemos dos copias del cromosoma X y no tenemos cromosoma Y. Bueno, pero durante el ciclo celular estos cromosomas tienen un comportamiento, ¿no?, porque van a replicarse a través de la fase S de síntesis. Replicamos todo ese material genético y generamos dos cromátides hermanas, dos clones exactos de este cromosoma. Es decir, es diploide, tiene dos cromosomas homólogos, por ejemplo, dos copias del cromosoma 1, y cada cromosoma 1 tendrá dos cromátides hermanas que se repartirán durante la mitosis, pasando por un proceso de compactación hasta llegar al grado máximo en metafase, para ser separados en anafase y repartidos ya a cada célula hija, ¿no? En la telofase las encontramos ya en un proceso de descompactación, pero ya cada cromatida hermana, junto con su cromosoma homólogo, fue repartido a cada célula hija. Entonces no perdamos de vista, ¿no?, porque vamos a tener etapas durante la mitosis donde vamos a tener cromosomas con las dos cromátides hermanas aún unidas por el centro. En cuanto a qué tejidos podemos utilizar para la muestra de un estudio citogenético, pues prácticamente cualquiera, ¿no? Cualquier tejido que sea que podamos obtener, que tenga células nucleadas con la capacidad de entrar a mitosis. Entonces, lo más práctico y que casi siempre utilizamos pues es sangre venosa. También podemos utilizar médula ósea en caso de trastornos hematopoieticos, y podemos tomar biopsias de diferentes tumores o tejidos. Esto, por ejemplo, de la piel, del ovario. Esto también es útil en caso de neoplasias, en caso de posibles mosaicos, etc. Y claro, también podemos estudiar abortos, pérdidas reproductivas, líquido amniótico para el diagnóstico prenatal, células únicas, incluso tejido relacionado al cigoto, ¿no?, en diagnóstico preimplantacional. Podemos estudiar células reproductivas como espermatozoides, óvulos, incluso el corpúsculo polar. Pero entrando un poquito más, hablemos del cariotipo, ¿no? El cariotipo es un proceso, el cariotipo convencional es un proceso un tanto laborioso, requiere bastante dedicación, pero sobre todo requiere mucha experiencia para realizarlo adecuadamente y para poderlo interpretar. Entonces, la primera parte es pues la toma de muestra. En este caso tomamos de ejemplo la sangre periférica. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esta muestra? La vamos a cultivar en un medio de cultivo con los nutrientes óptimos para esto, y vamos a inducir la mitosis a través de compuestos mitogénicos como la fitomatoglutinina,
una vez que ya tenemos un cierto lapso de tiempo que nos permitió por lo menos un ciclo o dos, podemos frenarlo. Esto lo podemos sincronizar previamente como con Metrotexate o algún otro producto, o bien sin esta sincronía podemos utilizar el frenado con colchicina para pues disminuir el movimiento de los microtúbulos y así poder evitar que continúe el proceso, ¿no? Una vez que está frenado la mitosis, podemos centrifugar esta muestra para obtener pues los leucocitos, que son nuestras células útiles, y una vez que los separamos pues podemos hacer un proceso de a través de una solución hipotónica por ósmosis generar que las células se hinchen, y esto nos va a ayudar a la distribución de los cromosomas y que no estén apelmazados y podamos leerlos de forma más sencilla, ¿no? Una vez que ya tenemos estas células en la solución hipotónica, pues tenemos que pasar, que obtenerlas, gotearlas en un portaobjetos, y los vamos a fijar a través de una solución de alcohol con ácido acético, que vamos a ir de forma gradual generando esta fijación. Y una vez que ya están fijos y podemos ver las metafases, pues también podemos pasarlos a un proceso de tinción. Una de las formas, bueno, de las técnicas más utilizadas son las bandas GTG, que son de Giemsa y tripsina. Bueno, entonces ya una vez que tenemos este proceso, pues ya podemos pasarlas a microscopía para poder interpretarlas, ¿no? Y bueno, ya con todos nuestros sistemas podemos incluso tener interpretaciones digitales, ¿no? Pero pues aún así el ojo del citogenetista clínico, pues la verdad es que es mucho más acertado que incluso los programas, ¿no? Entonces la recomendación siempre va a ser que haya un experto que lo interprete, sobre todo para alteraciones sutiles. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Es importante que lo profundicen más. Bueno, ahora, ya hablando de los cromosomas, pues tenemos que entender su estructura, ¿no? Recuerden que el cromosoma es esta molécula de DNA que está en un estado de compactación, ¿no? Siempre tomamos de ejemplo los cromosomas metafásicos, ya que estos son los que están en un grado más alto de compactación y más fácilmente los podemos interpretar en un cariotipo. Entonces vamos a ver sus partes, ¿no? En el estrechamiento mayor se le conoce como centrómero. Recuerden que esta es una serie de repetidos de satélites, entonces son repetidos en tándem, no tienen secuencias génicas, no tienen secuencias codificantes, solo son estructurales. Sin embargo, sí tienen funciones muy importantes para la mitosis, ¿no? Para la formación del cinetocoro y el anclamiento de los microtúbulos que nos ayudarán en este proceso de la mitosis. Bueno, entonces la parte más estrecha se le llama centrómero, y a la vez tenemos en las partes más distales los telómeros. Los telómeros igual son repetidos, ¿no? Incluso tienen su propia polimerasa, la telomerasa. Entonces los telómeros, la parte más distal, y una vez que conocemos esto, pues podemos separar el brazo corto como brazo P y el brazo largo como brazo Q, ¿no? En este ejemplo. Y cabe mencionar que los cromosomas los podemos clasificar por la posición del centrómero, y existe una variante, ¿no? Que son los acrocéntricos, donde el brazo P es de secuencias repetidas que tienen tallos y satélites, ¿no? Estos son puros repetidos y no tienen secuencias codificantes como tal. Sin embargo, también tienen un brazo P muy pequeñito, pero existe, y tienen un centrómero y un brazo Q, que es donde sí se encuentran las secuencias codificantes. Muy bien, entonces cuando nosotros estamos identificando
cariograma, para generar nuestro cariotipo, o sea, de la imagen ya a la clasificación e interpretación del mismo, pues tenemos que tomar en cuenta la clasificación básica, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar en cuenta sobre todo el cromosoma y la posición del centrómero, además de algunas indicaciones, pues por la estructura, ¿no? Que es constante. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos a los cromosomas metacéntricos cuando el centrómero se encuentra más o menos a la mitad, es decir, que el brazo P y el brazo Q son prácticamente iguales o lo más semejantes posibles. Por otro lado tenemos a los submetacéntricos, como por ejemplo este que es el grupo B, donde tenemos un brazo P marcadamente más pequeño que un brazo Q. En este caso se llaman submetacéntricos. Y por último tenemos a los acrocéntricos, donde como ya habíamos mencionado, el brazo P es extremadamente pequeño, tenemos tallos y tenemos satélites. Muy bien, aquí además los hemos ya clasificado por los grupos que se consideran de forma internacional, y es en el grupo A, que corresponde al 1, 2 y el 3, en el cual el 1 y el 3 son metacéntricos y el 2 es submetacéntrico. El grupo B, que corresponde igual a cromosomas bastante grandes, con una densidad génica muy importante, que es el 4 y el 5. En este caso son muy submetacéntricos. Y el grupo C, que es uno de los grupos más grandes, que tiene una gran cantidad de cromosomas submetacéntricos. Ahora, ¿cómo los diferenciamos si tienen tamaños semejantes? Pues por el patrón de banda. Entonces, por otro lado tenemos el grupo E, que son submetacéntricos, y el grupo D, que en este caso lo hemos separado un poquito porque junto con el G son nuestros cromosomas acrocéntricos, ¿no? Aquí sí podemos ver, se ve poquito, pero sí se alcanza a percibir cómo está el tallo y el satélite, como si fueran unas pequeñas antenitas. Y en este caso son acrocéntricos. Muy bien, aquí tenemos el cromosoma 13, 14, 15 y por otro lado el 21 y el 22. Y claro, por separado los cromosomas sexuales. Aquí ya tenemos un cromosoma, un cariotipo donde apreciamos todos los cromosomas perfectamente organizados. En este caso de un varón podemos ver el cromosoma X, que es bastante grande. Recordemos que tiene una gran densidad génica también. Y tenemos el cromosoma Y, que es un poquito más pequeño, como uno de los cromosomas más pequeñitos, ¿no? Estos cromosomas se organizaron entonces por tamaño y por posición del centrómero, y a la vez se han clasificado por el patrón de bandas, donde vemos que cada cromosoma tiene su patrón característico, ¿no? Donde tenemos regiones claras o bandas blancas, que nos hablan de una densidad génica mayor y un estado de compactación de la cromatina ligeramente menor, y tenemos alternadas con bandas oscuras, ¿no? O negras, donde tenemos una cantidad mayor de repetidos, una cantidad menor de secuencias génicas, donde tenemos un estado de compactación bastante mayor. Bueno, entonces esto es un cariotipo convencional. En este caso no tiene ni alteraciones estructurales. Podemos ver algunos cambios en las imágenes. Recordemos que aquí ya lo hemos ordenado, pero en un cariotipo, en un cariograma donde estamos viendo al microscopio, pues la caída de los cromosomas es totalmente aleatoria y tenemos que identificarlos y organizarlos. Pero podemos llegar a toparnos con problemas como que se encuentran encimados o doblados, o están en una posición que no nos permite muy fácilmente su identificación, y todo eso lo tenemos que ir flanqueando para clasificarlos bien. Aparte de esto, pues recordemos que dependiendo de la etapa en que detenemos nuestro cariotipo, nuestro cultivo celular, pues podemos tener desde la metafase, que va a ser el punto donde haya la compactación máxima del cromosoma, hasta la prometafase, ¿no? Donde podemos tener cromosomas mucho más grandes, con un mayor patrón de bandas, y que nos permite identificar a veces alteraciones mucho más pequeñas y sutiles de tipo estructurales, ¿no? Que ya hablaremos un poquito más adelante. Entonces, esto se define como la resolución del cariotipo, ¿no? De acuerdo a la cantidad de bandas que se puedan apreciar. Entonces, tenemos aparte un patrón de bandas marcadoras que nos podrán decir en qué tipo de resolución estamos, dependiendo de qué bandas podamos apreciar. Y claro, esto en relación a la etapa en que hemos logrado frenar este proceso mitótico.
Recordemos también que los cromosomas en metafase todavía están unidos por el centrómero. Entonces, por eso es que casi siempre los caricaturizamos como un tachecito, ¿no? Con esta unión justamente a través del centrómero. Sin embargo, pues cada cromosoma, ya una vez que pasa a la anafase, pues se encuentra separado, ¿no? Conservando su brazo P, su brazo Q, su centrómero y sus telómeros. Ahora, ¿cómo vamos a definir ya dentro de cada brazo? Recordemos aquí vamos a poner como una localización cartográfica, ¿no? Donde ya vamos a identificar las regiones de cada cromosoma. Entonces vamos a empezar a dar, a grosso modo, cómo se separan las bandas, ¿no? Entonces tenemos zonas como bandas grandes o regiones y con sus subbandas y subbandas y así sucesivamente, dependiendo, claro, de la resolución que tengamos. En este caso, pues siempre vamos a ir del centrómero hacia el telómero. Entonces la parte más cercana al centrómero es lo que vamos a llamar 10. Entonces, si hablamos del brazo largo, como es en este caso, vamos a decir que este cromosoma 7, en esta posición, encontramos la banda más cercana al centrómero y sería 7Q1. Si nos vamos a las subbandas, ya le agregamos otro número, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de 7Q21, porque hablamos de la banda 2, la subbanda 1. Por ejemplo, aquí 7Q22 sería... No es 22, es 2, 2. Sería banda 2, subbanda 2. Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros decimos 7Q21.3, pues nos referimos banda, subbanda y subsubbanda. Y así hasta que lleguemos al punto más específico de la ubicación de nuestra región de interés. Muy bien, esto simplemente es para repasar y recordemos que una banda va a ser esa parte que se va a distinguir claramente de las partes adyacentes y lo cual por tanto va a implicar como esos límites, ¿no? Que es los puntos finales, ¿no? Donde podemos identificarla y esto nos va a determinar también las regiones, como estas áreas perfectamente localizadas entre dos límites. Muy bien, entonces aquí podemos poner el ejemplo de cómo ya están perfectamente identificadas y cómo podemos reconocerlo, ¿no? Entonces acá tenemos un dibujito, un ideograma, ¿no? Una imagen donde representamos las principales bandas y subbandas de un cromosoma y después tenemos el cariograma, ¿no? Donde ya vemos del cariotipo cómo tomamos estos cromosomas. E incluso aquí podemos dividirlos en lo que sería un poquito más metafásicos y un poquito más prometafásicos, ¿no? Donde vemos una resolución mucho mayor, vemos un bandas mucho más complejo. En este caso, es importante que podamos ubicarnos bien, ¿no? O sea, porque siempre que hablamos de genes, pues podemos buscar su localización en el cromosoma, ¿no? Entonces es importante que nos quede claro. Si yo digo 1P3111, pues a lo que yo me refiero es que en el cromosoma 1, en el brazo corto, en la banda 3, en la subbanda 1, en la subsubbanda 1, en la subsubsubbanda 1, encontramos la localización de nuestro gen que estamos buscando, ¿no? Nuestra región. Entonces es importante ubicarnos para poder interpretar de qué localización estamos hablando. Ahora, ¿cuándo indicamos un cariotipo? Este cariotipo lo vamos a indicar de acuerdo a las diferentes etapas de la vida. De forma prenatal, pues en aras del diagnóstico prenatal, ¿no? ¿Cuándo? Pues cuando tenemos una edad materna de riesgo, porque recordemos que se asocia a mayor aumento en la incidencia de cromosomopatías, cuando tenemos un antecedente de alguna cromosomopatía estructural en alguno de los padres, como por ejemplo una translocación, un isocromosoma, etcétera, que nos genera un riesgo de que exista una recombinación inadecuada y por tanto algún derivativo. Cuando tenemos datos clínicos sugerentes, ¿no? Por ejemplo, la restricción de crecimiento intrauterino, que es uno de los datos más frecuentes en cromosomopatías y que podemos identificar durante nuestro diagnóstico prenatal. Y por otro lado, pues cuando ya ecográficamente estamos viendo alteraciones que nos sugieran directamente una alteración citogenética.
Y claro, pues la ansiedad materna nos indica tanto el diagnóstico prenatal como incluso la realización de cariotipo en líquido amniótico o biopsia de vellosidades coriales. Una vez nacido el producto, pues está indicado la realización del cariotipo cuando tenemos la presencia de por lo menos 2 malformaciones mayores aisladas o 3 malformaciones menores o la combinación de estas, ¿no? Cuando existen genitales ambiguos es parte importante del protocolo, cuando ha habido una muerte neonatal sin una causa aparente o algún óbito, entre otras, ¿no? Y bueno, aquí están las definiciones de malformación mayor y menor, pero no perdamos ese tiempo. Y bueno, a lo largo de la vida, como decíamos, en las diferentes etapas tiene sus indicaciones, por ejemplo en la infancia y en la adolescencia. Algo muy importante es el retraso en el desarrollo psicomotor, la discapacidad intelectual, cuando existen rasgos dismórficos que nos sugieran alguna cromosomopatía, cuando tenemos retraso en el crecimiento, talla baja, cuando tenemos talla alta, cuando tenemos ginecomastia en la adolescencia, cuando tenemos falta de desarrollo puberal de las características sexuales secundarias, cuando tenemos amenorrea, ¿no? ¿Por qué? Porque estos datos se relacionan a varios de los síndromes más frecuentemente conocidos de cromosomopatías. Y en el caso de los adultos, pues cuando encontramos datos sugerentes de alguna cromosomopatía o cuando tenemos niños o productos de alguna gestación con datos de alguna cromosomopatía o identificada como tal, ¿no? Con un diagnóstico citogenético y que tenga riesgo de que los padres lleguen a ser portadores, cuando tenemos problemas de infertilidad o abortos recurrentes o como parte del protocolo de diagnóstico prenatal, ¿no? Y claro, en procesos malignos, recuerden que los cambios citogenéticos son muy frecuentes tanto en trastornos hematopoyéticos como en tumores sólidos. Y bueno, ¿de qué cromosomopatías hablamos, no? Aquí vamos a cerrarlo un poquito y vamos a explicarlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por un lado, las cromosomopatías numéricas, que nos hablan de alteración en el número de cromosomas, y por otro lado las alteraciones estructurales, que nos hablan en que hay alteraciones en la estructura como tal de uno o más cromosomas. Entonces, entrando a las numéricas, es importante recordar que nosotros tenemos 46 cromosomas que somos diploides y que tenemos 22 pares de cromosomas autosómicos, es decir, son iguales para hombres y mujeres, y un par de cromosomas sexuales, que estos sí difieren entre varones y mujeres. Bueno, en este caso lo primero que tenemos que explicar es la ploidía, ¿no? El contenido cromosómico de la célula, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que explicar el número haploide. El número haploide es el conjunto simple de cromosomas. Por ejemplo, en el caso de los hongos, la mayoría del reino fungi son haploides, solo tienen una copia de cada cromosoma. En el caso de los mamíferos como los humanos, como tenemos una reproducción sexual, habitualmente tenemos 2 copias, ¿no?, de cada cromosoma. Y por otro lado, como en las plantas existen los poliploides, que en ellas es natural, en nosotros es una anomalía, que es una cantidad mayor de números haploides, una cantidad mayor de 2. En este caso nosotros decimos que hay una euploidía cuando hablamos de que hay un múltiplo del número haploide. ¿Ok? Es importante, o sea, nosotros tenemos células haploides, como son los gametos, el espermatozoide, el ovocito, y una vez que se forma el cigoto ya vuelve a ser diploide con la unión del complemento cromosómico masculino y femenino. Entonces ya el cigoto tiene 2 copias de cada cromosoma y cada una de nuestras células que tiene una reproducción mitótica tiene este número diploide, ¿no? Son células diploides. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de alteraciones poliploides, las alteraciones poliploides van a referirse a que tenemos un número anómalo de copias haploides de nuestros cromosomas. Entonces, esto es muy importante, ¿no? O sea, nosotros decimos, hay una triploidía cuando tenemos 3 copias de cada cromosoma, es decir, 69 cromosomas en vez de 46. 3 cromosomas 1, 3 cromosomas 2, 3 cromosomas 3, etcétera, etcétera, etcétera.
ya hablaremos en la parte clínica un poquito más de este patrón de euploidías, ¿no? Pero por ejemplo tenemos las triploidías, donde hay 3 copias del número haploide, 69 cromosomas, y también podemos tener las tetraploidías, ¿no? Donde tenemos 4 copias de cada cromosoma, como por ejemplo donde tendríamos en vez de 46 cromosomas 92. Y bueno, existen otras poliploidías como la pentaploidía, etcétera, pero ya es cada vez más difícil que podamos identificar un producto vivo con estas alteraciones. La mayoría van a ser pues consecuencia de las podemos identificar en productos de pérdidas gestacionales, ¿no? Recordemos que una triploidía, por ejemplo, pues a las 20 semanas tenemos una incidencia de 1 en 250,000 productos, ¿no? Entonces realmente baja mucho la frecuencia y la viabilidad, ya que la mayoría se pierden antes de la semana 17 de gestación. Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de las aberraciones numéricas más frecuentes, hablamos de las aneuploidías. Las aneuploidías es donde mantenemos el número haploide normal, que en este caso serán los 46 cromosomas. Sin embargo, o sea, somos diploides, tenemos 2 copias haploides. Sin embargo, hay un número inadecuado de algún cromosoma. Por ejemplo, nosotros decimos, hay una trisomía cuando tenemos 2 cromosomas, por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, ¿no? 2 cromosomas 21 más un cromosoma 21 extra, producto de una no disyunción, ya sea en meiosis 1 o en meiosis 2. Entonces, en este caso, todo el resto de los cromosomas están en un número correcto, sin embargo, hay una copia extra de forma patológica. Entonces, eso sería una trisomía, que hay que diferenciar de una triploidía. Y por otro lado tenemos las monosomías, donde en vez de tener 2 cromosomas de un tipo, tenemos solamente uno. Y si nosotros hablamos de una nulisomía, es cuando carecemos de un cromosoma. Por ejemplo, en vez de tener 2 copias del cromosoma 2, tenemos 0 cromosomas 2, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de nulisomía. También lo podemos encontrar más frecuentemente este término relacionado a gametos, cuando hablamos que, por ejemplo, un gameto en vez de traer sus 23 cromosomas trae 22 porque es nulisómico para algún cromosoma, no trae una copia específicamente de alguno. Por ejemplo, en Turner, pues que es la monosomía del cromosoma X, pues tuvo que haber algún gameto nulisómico, ¿no? Que perdiera ese cromosoma X o Y, y por eso se generara un producto con monosomía, ¿no? Y disomía es cuando, por ejemplo, un gameto tiene 2 copias, un cromosoma normal y uno extra que se vuelve anormal, ¿no? Y que pues al final, al unirse con un cromosoma, con otro gameto normal, con un contenido cromosómico normal, pues nos condicionará a una trisomía, ¿no? 3 copias de un cromosoma, esto igual relacionado a procesos de no disyunción en su mayoría. Y en cuanto a las aberraciones estructurales, pues en este caso hablaremos de que estos cromosomas tal vez estén de forma adecuada en número, pero tenemos alteraciones en su estructura, ¿no? Y tenemos un sinfín de tipos de alteraciones, de las cuales mencionaremos algunas rápidamente, como por ejemplo una delesión, ¿no? Donde hay una ruptura y una pérdida de esta región. Entonces, esto puede ser terminal, que perdemos, por ejemplo, de esta región cercana al centrómero hasta el telómero, ¿no? Esta sería una delesión terminal, donde involucramos el telómero. Y tenemos una delesión intersticial, donde tenemos 2 rupturas y la pérdida de un segmento intermedio, sin afectar ningún telómero. Y podemos tener estas dobles deleciones. Cuando tenemos 2 deleciones terminales, pues lo que podemos tener es una consecuencia de la conformación de un anillo, ya que por los sistemas de reparación estas
este cromosoma va a tratar de unirse, ¿no? Ya al no tener telómeros, pues va a tratar de unirse por lo menos entre estas mismas secuencias de DNA para mantener un poco más la estabilidad y evitar la apoptosis. Y pues tenemos otras aberraciones estructurales donde abarcamos más de un cromosoma, ¿no? Como por ejemplo en la translocación, donde tenemos ruptura de dos cromosomas que intercambian segmentos y esto nos genera que tengan un pedazo de un cromosoma y otro pedazo de otro cromosoma unidos. Y esto a veces es difícil de identificar, ¿no? Porque tenemos cromosomas completos, ¿no? Pero con segmentos intercambiados y dependerá del tamaño y el tipo de translocación y el derivativo que nos genere, ¿no? Estas pueden ser balanceadas o pueden ser desbalanceadas. Cuando al tener estas rupturas y estas uniones, pues tenemos pérdida de información genética. Por otro lado, tenemos las duplicaciones donde un segmento se ve duplicado y también puede ser una consecuencia de una recombinación inadecuada, ¿no? Tanto una deleción como una duplicación puede ser una consecuencia de esto. Y por otro lado tenemos las inversiones, ¿no? Donde tenemos una doble fractura, pero en este caso los segmentos solo rotan, se invierten y se vuelven a colocar. Esto igual puede ser un mero hallazgo, pero como consecuencia de la recombinación puede generarnos derivativos donde tengamos pérdidas o ganancias de la información que nos genera un desbalance y por tanto enfermedad. Y acá tenemos algunos de los ejemplos que vamos a hablar dentro de esta materia, que son el ejemplo de la trisomía 13, la trisomía 18, la trisomía 21, la monosomía del X y el síndrome de Klinefelter, que es un cromosoma X extra en el caso de un varón. Y entre las anomalías estructurales que veremos durante el curso, pues tenemos la de lesión 4P o síndrome de Wolff-Hirschhorn y la de lesión 5P, ¿no? O síndrome de Cri-du-Chat, maullido de gato. Y bueno, nada más brevemente hablaremos un poquito de la nomenclatura que utilizaremos cuando hablamos de un cariotipo, ¿no? De lo que podemos llegarnos a encontrar, pues cuando leemos el resultado de un cariotipo, de un estudio citogenético. Las abreviaciones son CEN para el centrómero, DEL para la deleción, DER para el derivativo de un cromosoma, como mencionábamos, por ejemplo, en este caso de una translocación tenemos un derivativo del cromosoma 4 que es el que conserva el centrómero del cromosoma 4 y un derivativo del 20, ¿no? que es este fragmento, ¿no? Tenemos DIC para dicéntricos, cuando en algún rearreglo estructural conservamos ambos centrómeros. DUP para duplicación, FRA para sitios frágiles. Recordemos que también hay estudios citogenéticos dirigidos a identificar sitios frágiles, como por la exposición a mitomicina o diepoxibutano, etc., donde vamos a encontrar que en esta secuencia de repetidos pues podemos tener los datos de sitios frágiles, ¿no? Que podemos identificar, así como estrechamiento o incluso rupturas del material genético. Podemos también referir inserciones, inversiones, marcadores, cuando tenemos un fragmento de algún cromosoma que no somos capaces de identificar, le nombramos marcador. Si es de origen materno, paterno, P de brazo corto, Q de brazo largo, algunas abreviaciones específicas como PH que nos refiere al cromosoma Filadelfia, R de ring de anillo, REC cuando es un recombinante, ROV cuando es una translocación robertsoniana, que esta se genera única y exclusivamente entre acrocéntricos, S para satélites, T para translocación, T para terminal. También podemos decir si hay más o menos cromosomas a través de estos signos de puntuación. Por ejemplo, aquí referimos que hay 47 cromosomas en un varón con cromosomas sexuales XY, pero esto a expensas de un cromosoma X de más, ¿no? Aquí tenemos el trisómico. O por ejemplo acá donde decimos que hay un aquí está mal, ¿no? Tendría que decir 45 cromosomas a expensas de que hemos perdido un cromosoma 7, es decir, tenemos una monosomía del 7. Y acá, por ejemplo, estamos haciendo referencia a que tenemos 47 cromosomas a expensas de un cromosoma derivativo del cromosoma 4 que está extra, ¿no?
aquí tenemos X cuando hay múltiples copias de algún cromosoma. Cuando no nos queda claro podemos tener, y es válido, poner un signo de interrogación o que es una interpretación aproximada o que tenemos una interpretación alternativa, colocamos OR. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de células neoplásicas, pues es importante referir que podemos tener diferentes alteraciones en cada metafase, por tanto podemos tener en cada célula. Por tanto, tenemos que diferenciar las alteraciones citogenéticas de las diferentes clonas y esto lo haremos separando cada una por una diagonal, ordenándolas de acuerdo a la frecuencia de cada una, ¿no? El número más importante de estas. Entre corchetes vamos a poner el número de células que se estudiaron para la interpretación de ese cariotipo en particular y tenemos que marcar también cuando tenemos un ejemplo de mosaicos, cuando las características genéticas de cada línea celular pueden tener diferencias, ¿no? Son diferentes. Y ponemos chi cuando hablamos de una quimera, que aquí recuerden que la diferencia con el mosaico es que el mosaico proviene, tenemos diferencias a nivel genético, pero provienen del mismo cigoto y en la quimera provienen de diferentes. También el término de quimera nos es útil, por ejemplo, para trasplante de médula ósea, para darle seguimiento a alguna trasplante, etc. Y en este caso vamos a diferenciar entre las líneas receptoras y las donadoras, pues con líneas diagonales. Y bueno, entonces, ¿cómo tenemos que leer este cariotipo, ¿no? Esta interpretación? Pues lo primero es que vamos a hablar del número cromosómico total, ¿no? En este caso si son 45, 46, 47, 48 cromosomas, etc. Lo segundo es definir el complemento cromosómico sexual, si se trata de un varón, de una mujer o hay alguna alteración en este nivel. Y se menciona el tipo de alteración específicamente, ¿no? Como ya habíamos mencionado, 47 XY más 21, por ejemplo, en un caso de un varón con trisomía 21, un síndrome de Down. Y cuando tenemos alguna alteración estructural, pues vamos a poner el tipo de alteración que tenemos y entre paréntesis el cromosoma involucrado por esta. Cuando dos o más cromosomas están alterados, pues también tenemos que mencionarlos en orden, ¿no? Por ejemplo, siempre primero los cromosomas sexuales y después los autosomas y posteriormente primero el número menor y después el número mayor, ¿no? Si tuviéramos una translocación 1-13, pues tendríamos que poner primero el 1 y luego el 13, como está aquí especificado entre el cromosoma X y luego el cromosoma 13. Entonces, entre paréntesis vamos a hablar de quiénes están involucrados en esta alteración que estamos definiendo como una translocación y vamos a separar los cromosomas por un punto y coma. Y siempre vamos a mencionarlos, ¿no? En este orden, ¿no? Dependiendo de la alteración, del número menor al mayor. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta trisomía. Y ustedes me dirán de qué cromosoma es. Muy bien. Podemos tener incluso alteraciones en cuanto a las fracturas. Por ejemplo, si hay una inserción, si hay una deleción, si hay una translocación, es importante definir a partir de qué, ¿no? Entonces, siempre vamos a definir los puntos de rupturas que contamos con ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un rearreglo complejo donde decimos es un individuo con 46 cromosomas con el complemento sexual XY, es un varón, a expensas de un rearreglo complejo, en este caso una translocación que involucra el cromosoma 5, el 9 y el 15 y el 9. Y entonces vamos a poner en otro paréntesis nuestros puntos de ruptura, ¿no? Entonces decimos que afectan del cromosoma 5 el brazo largo, la banda 2, subbanda 2, el brazo largo del cromosoma, la banda 1, subbanda 1 del brazo largo y el brazo corto. Esto respetando el mismo orden, ¿no? Y acá lo tenemos, ¿no? Sabemos que estos dos cromosomas 9 están involucrados junto con el 5 y el 15, ¿no? Y con sus correspondientes derivativos de este reflejo. En este caso,
Es importante también mencionar otras abreviaturas que nos van a indicar, por ejemplo, cuando tenemos satélites ponemos la S, cuando tenemos tallos en los acrocéntricos ponemos STK, ¿no? Y cuando tenemos un aumento en la cantidad o disminución en cuanto a la heterocromatina, es importante que lo podemos mencionar con el signo de más o de menos. Esto, recuerden, es importante porque nos da una gran variabilidad, ¿no? O sea, tenemos muchos polimorfismos en cuanto a la heterocromatina y que no necesariamente se relacionan con alteraciones, ¿no? Normalmente son variantes. Por ejemplo, nosotros podemos tener en el brazo largo eh, una cantidad mayor, ¿no?, de heterocromatina, o un doble tallo con satélite, o un doble satélite en este cromosoma acrocéntrico, o podemos decir que tenemos una gran cantidad de heterocromatina, etcétera, ¿no? Esto es parte de las variantes de los polimorfismos frecuentes que podemos encontrar, ¿no? Algunas inversiones también son polimorfismos frecuentes. Y aquí podemos hablar incluso de duplicaciones, ¿no?, de tallos, de satélites, etc. Entonces, nosotros tenemos lo que se llama nomenclatura corta y larga, ¿no? En la nomenclatura corta, pues vamos a explicar cuál es nuestra alteración, qué cromosomas involucra y la región principal, ¿no? Y en la nomenclatura larga, pues ya podemos definir puntos de fractura, etc. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que me gustaría que intentaran interpretar de acuerdo a lo que hemos platicado en clase. Entonces, por ejemplo, aquí decimos que hay una mujer con 46 cromosomas XX, donde tenemos un fragmento adicional, un AD, en el cromosoma 12 en la región Q13. Y aquí ya ponemos de qué puntos a qué puntos que no están bien identificados, ¿no? Y después ya definimos que ese AD resulta ser que es por una translocación entre el 8 y el 12, que se le agregó un fragmento, y esta translocación involucra de la región Q24 del cromosoma 8 a la Q13 del cromosoma 12. Y ya podemos especificar incluso detalladamente los puntos de fractura de estas regiones involucradas, ¿no? Y acá tenemos como consecuencia para ese producto, pues el derivativo, ¿no?, como consecuencia de la recombinación de esta translocación, ¿no? Entonces aquí decimos que genera que como producto tuvimos de esta translocación un individuo, mujer, con 46 cromosomas, pero uno de ellos derivativo del 12, porque mantiene el centrómero del 12, producto de esta translocación 8-12 con las diferentes regiones que tenemos, ¿no? Y de esta forma, pues ya podemos determinar los genes involucrados en estas regiones y el desbalance de dosis y las consecuencias clínicas que tiene, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Y en cuanto a las translocaciones robertsonianas, pues es importante mencionar que en este caso es por la unión de los tallos y los satélites donde se pierden los dos y pueden generar unos productos traslocados donde se mantienen ambos brazos largos con su contenido génico correspondiente. Y podemos tener translocaciones donde están los dos cromosomas juntos, pero tenemos 45 cromosomas, a expensas de que estos dos están fusionados, ¿no? Esto solo aplica a los cromosomas acrocéntricos. O bien podemos tener una consecuencia, pues como tal, una neuploidía, ¿no?, por esta alteración estructural, en la cual tenemos 46 cromosomas, pero a expensas de que tenemos un cromosoma 13 extra, que es el que está unido a este cromosoma 21 y nos genera este tercer cromosoma 13, que genera un problema clínico. Y esto lo podemos predecir a través de realizar una cruz de Paquiteno, donde podemos identificar cuáles regiones estarían duplicadas o ausentes para cada uno de estos cromosomas en los derivativos que podamos tener, ¿no? Esto se puede realizar para robertsonianas o para translocaciones normales. Entonces aquí podemos saber qué regiones podrían estar en triple dosis, en una dosis monosómica, etcétera, y poder más o menos predecir estos tipos. Bueno, aquí es para poder explicar, pues, la diferencia entre un mosaico, ¿no?, donde nosotros tenemos un cigoto producto de una fertilización, y cuando tenemos una alteración post-cigótica, es decir,
no venía en los gametos, sino ya después de esta fertilización, en las alteraciones, en las reproducciones mitóticas es donde se da este cambio y este se puede preservar afectando, dependiendo de la evolución del producto, pues una región específica y estar confinado este mosaico, o bien afectar diferentes líneas celulares, ¿no? Por presentarse en una etapa muy temprana. Y por otro lado, pues recordemos que este mosaico, y es importante para el diagnóstico prenatal, ¿no? Pues puede estar únicamente en tejidos placentarios sin afectar el útero, ya que este mosaico se pudo haber dado en una etapa donde se quedara confinado a este patrón de tejidos. Y bueno, nada más mencionarles que existen muchos otras técnicas citogenéticas que se han desarrollado pues para poder ver cosas específicas, ¿no? Como lo más común que vemos es bandas G en México, bandas Q en algunos países se prefieren, bandas C cuando podemos identificar específicamente los centrómeros, bandas NOR, que es una tinción de plata, para poder encontrar tallos y satélites, etcétera, etcétera, ¿no? Las bandas R, que es como el reverso exacto de las bandas G, o técnicas ya especiales como replicación temprana, intercambio de cromátides hermanas que podemos utilizar, por ejemplo, para enfermedades con inestabilidad, con trastornos de reparación como inestabilidad cromosómica, en este caso como por ejemplo para el síndrome de Bloom, etcétera, ¿no? Entonces está una gran variedad de técnicas de bandeo y que además pues, también saltar a lo que sería las técnicas de biología molecular, ¿no? Aplicadas a citogenética, como la hibridación con fluorescencia in situ, que es el famoso FISH, que nos permite identificar regiones específicas que van a hibridar y que vamos a poder marcar con sondas de fluorescencia para poder identificar la cantidad de regiones que tengan esta capacidad de hibridar para detectar deleciones, duplicaciones, inserciones, poder identificar translocaciones, etcétera, ¿no? Tenemos ya una variedad de técnicas que podemos utilizar para regiones específicas o por ejemplo técnicas especiales, ¿no? Como los FISH confusiones para poder identificar translocaciones, por ejemplo relacionadas a cáncer, como el cromosoma Philadelphia, etcétera. Tenemos FISH como tipo Sky, que podemos ya poner fluorescencia de colores específicos a todas las regiones y poder encontrar arreglos complejos, etcétera, pues que si bien son costosos, son bastante útiles. O técnicas de biología molecular como la hibridación genómica comparativa, tenemos pues ya muchas técnicas que por desgracia por el momento no podemos hablar de ellas, pero recordemos que existen y que podemos profundizar un poquito más en esto, ¿no? Incluso podemos analizar una sola célula para poder dar un diagnóstico prenatal, preimplantacional, entre muchas otras, ¿no? Metodologías de microarreglos, donde vamos a ir identificando dosis, ¿no? Esto comparando con un testigo. Bueno, las posibilidades son infinitas, tienen muchísimas aplicaciones, pero pues siempre tenemos que tener bien sentadas nuestras bases para poder entender qué es lo que estamos leyendo. Por ejemplo, si yo utilizo un FISH específico para identificar una deleción o un CGH, un microarreglo para poder ver la dosis, pues recordemos que esto me va a hablar del cromosoma, de todas sus regiones y me va a decir la dosis, pero no me va a decir a expensas de qué, ¿no? Si es una deleción o tal vez haya, o por ejemplo una translocación balanceada donde no hay pérdida de material genético, pues no me la va a identificar porque no me dice cómo están colocados estructuralmente, solo me habla de la cantidad de acuerdo a cómo ya fragmenté mis cromosomas, qué regiones están hibridando, ¿no? Con las ondas que estoy poniendo, ¿no? Que son complementarias. Entonces tenemos que entender bien nuestras bases de cómo es un cariotipo, cómo se comportan los cromosomas y cómo son estas técnicas para saber cuál es la ideal que le tengo que pedir a mi paciente. Bueno, y por el momento sería todo. Y recuerden esta tablita, ¿no? Para que no sean útiles cada una de estas técnicas, porque pues no tienen una utilidad universal y es importante que las hagamos específicamente, ¿no? Bueno, pues sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Bye.